Eh, Voy a empezar a grabar. Eh, entonces, vamos a hablar de tuberculosis. Con esto empataríamos la parte de las enfermedades respiratorias. Yo creo que ya no, más enfermedades respiratorias no hablaremos, ¿sí? Ya nos faltaría hablar de ACV, accidente cerebrovascular, de algunas enfermedades coronarias y terminando la norma, entonces hablaríamos de ya de adulto joven, con lo de enfermedades de transmisión sexual y creo que con eso cerraríamos la norma, ¿sí? Miremos a ver hasta dónde llegamos a hablar de adulto joven. Si nos queda algo de tiempo, yo creo que podríamos al final de la norma hablar también de métodos anticonceptivos. Bueno, esta presentación, bueno, como ya les dije, esta presentación es de la Alcaldía de Cali y miremos acá, dice que el objetivo de la Secretaría de Salud Pública es sensibilizar a los futuros profesionales de salud frente a su papel en el control de la tuberculosis y brindar herramientas útiles para el desempeño durante la práctica en los servicios de salud y el quehacer profesional en cuanto a la detección, el manejo y el seguimiento del paciente con tuberculosis. Una de las cosas que yo les decía a ustedes antes es que muchas veces abrevian tuberculosis como TBC, pero pues no se les haga raro si también encuentran que lo abrevian como TB, ¿sí? TB, pues tuberculosis. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de la historia, la situación actual de la tuberculosis, la historia natural, el diagnóstico, el tratamiento, y esa última parte que dice estrategias de control, bueno, de eso no voy a hablar mucho, ¿sí? Porque eso ya es más de salud pública y no me voy a meter mucho en esa parte. Entonces miremos que la tuberculosis es una enfermedad que ha estado muchos años con la humanidad. Se han encontrado momias con signos de tuberculosis. ¿Cómo se sabe que es tuberculosis? Si en las momias no realmente no queda mucho registro. Pues hay una forma de tuberculosis que afecta a los huesos, ¿cierto? Los deforma. Entonces han encontrado esas mismas deformaciones que causa la tuberculosis a nivel óseo, se han encontrado esas mismas malformaciones en algunas momias. Entonces, gracias a eso se sabe que la tuberculosis es una enfermedad que estaba desde mucho antes de la época de Cristo, ¿no? Eh, ¿Por qué la tuberculosis, por ejemplo, si ha estado tantos años con la humanidad, por qué la tuberculosis no ha acabado con los seres humanos? Y siendo una de las enfermedades más contagiosas que existen, porque no todos los tipos de tuberculosis son iguales. O sea, hay diferentes bacterias que producen tuberculosis. Tengo entendido que generalmente se les llama, a ese grupo de bacterias se les llama micobacterias. Como ustedes sabrán, la palabra mico generalmente en salud se usa para hongos, ¿cierto? Cuando dice tienes una infección por hongos, tú dices que el paciente tiene micosis. Y entonces usted escucha en términos como onicomicosis, ¿cierto? Entonces, las micosis son infecciones por hongos. Entonces, si son bacterias, ¿por qué les pusieron el nombre de micobacterias? Bueno, porque son bacterias que tienen una pequeña similitud o un pequeño comportamiento similar al de algunas esporas de hongos, ¿sí? Entonces, les pusieron a ese grupo de bacterias, les pusieron micobacterias. Bueno, en 1882 nos dice que aparece Robert Koch, en realidad Robert, no Roberto. Robert Koch dice que pudo ver el enemigo oculto. Entonces, Robert Koch fue uno de los primeros en descubrir la bacteria y le pusieron, pues en honor a su descubrimiento, le pusieron el nombre de bacilo de Koch, ¿sí? Y por eso es que uno de los exámenes para determinar si un paciente tiene tuberculosis o no se llama baciloscopia, ¿sí? Baciloscopia, en honor pues al bacilo de Koch. En 1944, 1952 y en la década de los 60 aparecen la introducción de los medicamentos, es decir, ya empiezan a aparecer los primeros medicamentos para combatir bacterias, es decir, los antibióticos. En la década de los 80 aparece el VIH, casos de inmigración, de desigualdad social. Bueno, más adelante veremos qué relación tiene la tuberculosis con el VIH. Creo que Robert Koch dice, si la importancia de una enfermedad para la humanidad se mide por el número de muertes que causa, la tuberculosis debería considerarse mucho más importante que las enfermedades infecciosas más temidas.
Robert Koch en 1882. Ya era una enfermedad que causaba muchas muertes, la tuberculosis. De la tuberculosis han hablado Franz Kafka, que es un escritor. Él fue el que escribió La Metamorfosis. La verdad no tengo presente otros libros de él. El más conocido es ese. Eleanor Roosevelt, me imagino que es la esposa del presidente Roosevelt, entonces dice primera dama de Estados Unidos. Vivian Leigh, actriz de cine. Frederick Chopin, músico. Tina Turner, cantante. Entonces todas estas han sido como celebridades que han muerto por culpa de la tuberculosis. De hecho, creo que Simón Bolívar murió de tuberculosis, si mal lo recuerdo. Situación actual del mundo: un tercio de la población mundial se encuentra infectada con el bacilo de la tuberculosis, 1.900 millones de personas. Entonces, pues es mucha gente, ¿no? O sea, estamos hablando de que una de tres, cada tres personas ya lo tiene, ¿no? Dice 9.4 millones de casos estimados. Y nos dice aquí que la tasa de incidencia es de 139 casos nuevos por cada 100.000 habitantes. Tasa de incidencia en el 2008, bueno, esto ya es un poco viejito porque dice 2008. Entonces, obviamente las zonas que están resaltadas de rojo o naranja, que son los países que tienen más tasa de casos nuevos. Entonces, como pueden ver, si es una enfermedad muy recurrente en África, ¿sí? Dice acá, el color naranja representa mayor a 300 casos nuevos por cada 100.000 habitantes. Bueno, el naranja claro dice 100 a 299 casos nuevos por cada 100.000 habitantes y vemos que predomina en Asia el color naranja claro. Entonces, ahí estaríamos con África como el primer continente, segundo Asia. Lo que pasa es que Asia es un continente muy poblado porque tiene la China y la India, que son los dos países más poblados del mundo. Entonces eso hace que tenga más casos que la misma África. Eh, Luego aquí seguiría Oceanía, una parte de Oceanía y Sudamérica, ¿sí? Como los países con más tuberculosis. Europa, ¿sí? Entonces esa es la tasa de incidencia. Oriente Medio está subrayado de azul, dice 7%. O sea, tienen más casos que nosotros en casos nuevos, ¿no? Porque bueno, yo ya lo expliqué en una clase anterior, que son casos totales, incidencias son casos nuevos realmente. Incidencias son los casos nuevos, o sea, que en el año 2008 los casos nuevos fueron del 7% de la población. Bueno, países con alta carga de enfermedad y lo que estaba diciendo ahora rato, la India y la China. Claro, es que si bien su incidencia no es tan alta como en África, porque aquí nos marca que África es el que tiene la incidencia más alta, la China y la India, al ser los dos países más poblados del mundo y tener un porcentaje alto, pues hace que su tasa de prevalencia sea mayor. Recordemos que prevalencia es la suma de los casos viejos más la incidencia. Sí, o sea, realmente la incidencia solo me mide los casos nuevos, no mide los casos viejos, ¿ya? Entonces, aquellos que la tuberculosis le perdure y le perdure a varios meses, pues ya empiezan a volverse casos prevalentes. Bueno, entonces dice que la India con 1.6 a 2.4 millones de casos nuevos, la China de 1 a 1.6 millones. Entonces, eso hace que tengan una gran cantidad de enfermos con estas enfermedades, con este tipo de bacteria. Estimados de tuberculosis en las Américas del 2007. Tuberculosis de todas las formas. Dice Brasil y Perú, 50% de estimados. En Haití de 300 por cada 100.000 habitantes. Tuberculosis asociada al VIH. Tuberculosis multiresistente y tuberculosis con extensiva drogoresistencia. Más adelante
adelante yo creo que nos toca hablar de esos otros tipos de tuberculosis, o que las diferentes tipos de tuberculosis no solo varían de acuerdo al bicho, es decir, no solo varían de acuerdo a la bacteria, sino que también varía dependiendo de la cepa, ¿sí? Algo muy similar a lo que pasa con el COVID-19, ¿no? Que uno dice, bueno, hay cepa alfa, cepa beta, cepa lambda, cepa delta, cepa gamma, y acá en Colombia tenemos que la cepa mu, ¿cierto? Pues son diferentes cepas del mismo virus, y algo parecido pasa con la tuberculosis, porque aparte que son diferentes bacterias, también hay diferentes cepas. Entonces, pues eso hace que una tuberculosis, puedes tener dos pacientes con tuberculosis y se desarrollen de formas muy diferentes. Bueno, la situación actual de la tuberculosis en Colombia. Entonces, bueno, a nivel de América, ¿cómo estamos? Pues a nivel de América, nosotros estamos, sí señores, en alerta naranja. Alerta roja está lo que es Haití, República Dominicana y parece que Ecuador, ¿sí? Ecuador y Surinam, ¿cierto? Si alguna vez se han preguntado dónde está Surinam, pues está ahí al ladito de Venezuela. Véanlo acá, ¿sí? Entonces tenemos Haití, aquí creo que es este, República Dominicana, Ecuador y Surinam, ¿sí? Entonces esos son alerta roja y Colombia está en alerta naranja junto con Brasil, este de acá creo que es Paraguay, sí, porque el chiquito es Uruguay. Entonces somos alerta naranja, técnicamente. Escenario 4A dice, somos Colombia es escenario 4A, dice países con una incidencia estimada de tuberculosis mayor de 50 y menor de 80 casos por 100.000 habitantes y cobertura menor al 75%, junto con Brasil, Colombia, Paraguay y Surinam. Dice acá, a ver, países prioritarios en la región para el control de la tuberculosis. O sea, ¿cuáles son los países que más necesitan control? Está más descontrolada. Entonces en el top aparece Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Perú y República Dominicana. Tasa de incidencia notificada de tuberculosis de todas las formas por departamento. Bueno, aquí ya tenemos un mapa por departamento. Y acá estamos viendo que hay unos países de la costa y del centro. Acá está Cundinamarca, acá está, pues, este creo que es Nariño, eh, que tienen una menor incidencia, ¿sí? Menor incidencia, alerta amarilla está, bueno, casi que todos los de la costa pacífica. El departamento del Valle, que es donde yo estoy en estos momentos, está en alerta naranja. Y alerta roja, como no es de extrañarse, alerta roja son los departamentos más pobres. Entonces, Chocó, La Guajira, miren acá, Amazonas, ¿cierto? Entonces, la región del Orinoco, ¿sí? Entonces generalmente los departamentos más pobres suelen ser los que tienen más casos de tuberculosis. Y pues es que se está comprobando que sí existe una relación directa entre la pobreza y la tuberculosis, ¿sí? Porque las personas pobres generalmente viven en condiciones más de hacinamiento. Ya vamos para allá. Indicadores de vigilancia de la tuberculosis en el 2007. La ciudad de Cali dice que presentó en el 2007 una tasa de 38.8 casos por 100.000 habitantes y un caso de tuberculosis de 978. Indicadores de vigilancia de la tuberculosis en 2009. Tenemos una tasa de 43.9. Dice, Cali aporta el 10% de la carga de tuberculosis en el país. Sí, mi amada ciudad. Bueno, entonces miremos acá casos por VIH positivos. Miren acá. Es que hay una relación directa entre la tuberculosis y el VIH.
porcentaje de casos con infección de VIH. Entonces, aquí vemos que el 8,6% en Colombia de los pacientes que tienen tuberculosis es porque previamente ya venían con VIH. Definición de escenarios para la implementación del plan estratégico. Entonces, estos ya son planes, no me voy a poner a hablar mucho de ellos, pero esos planes vienen como por departamento, ¿no? Entonces, miremos acá, mide como cuáles son los departamentos que más han tenido éxito en el tratamiento. Entonces, dice acá, Antioquia, Barranquilla, Bogotá, Norte de Santander, Meta, Santander, Tolima, Valle y La Guajira han tenido un éxito en el tratamiento menor del 85%. Y ya vamos para allá sobre eso del éxito del tratamiento. Situación de tuberculosis Cali 2000. Bueno, esto no me voy a tener a hablar, esto es mucho estadística. Eh, que sí me gustaría de pronto hablar un poco es aquí de los tipos de tuberculosis. Miren acá, los principales casos de tuberculosis, la mayoría de los casos de tuberculosis son tuberculosis pulmonar, 81%. De los casos de tuberculosis es pulmonar. Pero hay que recordar que la tuberculosis es una enfermedad que también puede salir y afectar otros tejidos, como lo que les mostré al principio, que una momia con huesos deformes por tuberculosis. Entonces sí hay unas formas donde la bacteria sale del pulmón y empieza a infectar otros tejidos. Entonces ese tipo de tuberculosis se le llama tuberculosis extrapulmonar, ¿sí? Que es más agresiva porque va a invadir y va a infectar otros tejidos. Tuberculosis extrapulmonar. Y acá tenemos lo que es la meningitis tuberculosa, que esta era el tipo de tuberculosis que yo les decía que afectaba a las meninges y contra el que se vacuna a los recién nacidos. ¿Se acuerdan cuando les hablé de la vacuna de la BCG, no? Entonces la vacuna de la BCG, pues es ese tipo de vacuna que me protege contra este tipo de tuberculosis mortal en niños. Tasa de incidencia de tuberculosis de todas las formas por común. Entonces, aquí si nos ponemos a mirar por común a una ciudad, pues no me voy a tener acá a hablar mucho de Cali, porque bueno, yo sé que ustedes son de otras ciudades, de otros municipios, pero eh, aquí vemos lo mismo, o sea, vemos que muchas comunas que son pobres, realmente son las que suelen tener el mayor número de casos, ¿sí? Bueno, ahí pasando esta parte de los mapeos. A ver, dice, es un problema de salud pública, lo pone con interrogante. ¿Por qué se dice que la tuberculosis es una enfermedad de interés en salud pública? Porque es una enfermedad que se dispara muy rápido y se contagia muy rápido. Entonces, miremos acá este cuadro, dice la transmisión. La transmisión de este bicho es por el aire, ¿sí? De pronto ustedes han escuchado que enfermedades como el resfriado, la gripe y el mismo COVID-19 se transmiten por microgotas, por estornudos, ¿cierto? O porque la persona estornuda, se pone la mano en la cara y luego con la mano pone y apoya su mano en una superficie y ahí queda como en esa superficie perdura el virus, ¿no? Pues más o menos ese es el mecanismo de transmisión de muchas enfermedades respiratorias, pero con la tuberculosis hay una excepción, ¿sí? Con la tuberculosis decimos que es una enfermedad que se transmite por vía aérea, no por microgotas, ¿sí? Entonces ahí hay un pequeño detalle, hay una pequeña diferencia. Yo creo que eso fue una de las primeras clases que yo les di a ustedes de la primera norma que vimos. Yo les decía que hay una diferencia entre transmisión por aire o transmisión por vía aérea versus transmisión por microgotas. ¿Sí? Uno pensaría que es lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Sí? La transmisión por aire es cuando una persona tose, ¿sí? Por eso acá nos muestran una imagen de una señora tosiendo, ¿cierto? Entonces, la persona tose y quedan pequeñas partículas flotando en el aire, ¿sí?
Entonces, por eso se dice que el bicho está en el aire, no está en las microgotas. Es más, la persona puede tener incluso tos seca, y aún así la bacteria quedará en el aire. Mientras que en enfermedades como el COVID, enfermedades como el resfriado, ¿cierto? Los adenovirus, los rinovirus, ¿cierto? Ellos sí son por microgotas. Entonces, como son por microgotas, pues la recomendación que le dicen a uno es use tapabocas. Claro, porque si tú usas tapabocas y estornudas, pues lo más probable es que el estornudo quede dentro del tapabocas y muy pocas microgotas logren pasar a través de él, ¿sí? Y si además de eso, la otra persona que está frente a él también tiene puesto un tapabocas, pues la posibilidad de que se contagie la otra persona que está enfrente de él, pues va a ser mucho menor, ¿sí? De que se contagie de COVID, ¿cierto? Entonces, si tenemos dos personas usando tapabocas, pues las probabilidades son muy pocas. En cambio, con la tuberculosis, pues realmente así la persona tenga tapabocas, lo más probable es que las micropartículas van a perdurar en el aire. Entonces, ¿qué se hace para prevenir un contagio o una infección de tuberculosis? Entonces, si tú tienes un paciente con tuberculosis, la recomendación ya no es solo usar tapabocas, la recomendación es que esa persona mantenga aislada en un cuarto especial solo para él o para ella, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que esté en su habitación y que su habitación salga lo menos posible y que esa habitación esté con puertas y ventanas cerradas, ¿sí? No es como con otras enfermedades virales como en el COVID, donde uno dice, no, que nos vamos a encerrar, abramos las ventanas, ventilemos el aire, ¿cierto? Y de hecho, en el COVID eso puede ser beneficioso, que se ventilen las habitaciones, que se ventilen los salones donde se reúne gente, ¿cierto? Que haya buena ventilación es bueno en enfermedades como en el COVID, ¿cierto? Si se van a reunir más de 5 personas, que sea un lugar muy bien ventilado y no un lugar muy cerrado, porque entonces se acumula el virus en el aire con las microgotas. En la tuberculosis, no, en la tuberculosis ninguna recomendación dice abrir ventanas y puertas, no, porque la tuberculosis, el bichejo este es muy contagioso y antes recomiendan, si tienes un paciente con tuberculosis, tenerlo lo más aislado posible con puertas y ventanas cerradas, y eso es lo que vas a ver en los hospitales. Cuando ustedes vayan a un hospital y vean a los pacientes con tuberculosis, generalmente los vas a ver separados del resto de los demás pacientes y en algún cuarto de aislamiento. Bueno, entonces aquí nos muestra que a las 6 a las 8 semanas, más o menos, empiezan a aparecer las primeras señales, ¿sí? Puede que incluso en este punto todavía esté, ¿cómo decirlo?, latente, todavía no hayan signos y síntomas. Entonces, la única forma de detectarlo sería a través de una vaciloscopia tempranamente o con una radiografía de tórax. Pero por sí solo el paciente difícilmente se va a dar cuenta. Eh, entonces, miren acá, luego nos dicen tuberculosis latente, ¿cierto? Tuberculosis latente después de los 6 meses, donde el paciente cree que se ha curado, ¿cierto? El paciente dice, uy, no, me curé, ya, estoy aliviado, esa tuberculosis la pasé, cheverongo, ¿no? Todo ese cuento que los médicos me dijeron que tenía que hacerme tratamiento, pura mentira, esos médicos me engañaron, esos médicos mintieron, pura paja, ¿cierto? Entonces, la persona cree que está sana, ¿sí? Pero la bacteria está en una fase que se le llama la fase latente, ¿sí? Donde el paciente no siente ni ganas de toser, no siente ningún síntoma, nada, ¿sí? Pero él está ahí encapsulándose, él está ahí multiplicándose. Entonces nos dice acá que algunos de esos que están en fase latente pueden empezar a mostrar los síntomas más graves incluso años después, ¿sí? Cuando ya el bicho este empieza a salir de los pulmones y empieza a afectar piel, huesos, ¿cierto? Otros tejidos, tuberculosis extrapulmonar. ¿Ya? Mientras que hay otros que nunca sale de los pulmones, sigue siendo tuberculosis pulmonar, pero como vemos acá,
es generalmente después de 2 años de haberse infectado con la tuberculosis. Entonces aquí ya se vuelve una tuberculosis activa. Ya vamos a ver por qué le dan el nombre de tuberculosis activa. Porque es que es en esta etapa, en la etapa de la tuberculosis activa, donde ese paciente puede contagiar a muchos otros más. ¿Sí? Va a empezar a toser, a toser, a toser, a toser, a toser, y con cada tos va liberando y liberando más carga bacteriana. ¿Sí? El bendito bicho este es donde más puede hacerse contagioso. Y dice acá, cada año, ¿sí? En pacientes VIH positivos, un 10% pues ya empieza a desarrollar sus últimas fases. Bueno, entonces, el evento, quién es el enmascarado? ¿Quién es el agente infeccioso? Entonces, son bacterias, ¿sí? Y se les llama micobacterias, por eso acá ustedes pueden ver el nombre, dice Mycobacterium tuberculosis. Entonces, realmente no es una bacteria como tal, sino que es una familia entera de bacterias, ¿sí? O sea, las micobacterias son una familia de bacterias. Algo similar con lo que pasa con el COVID, ¿no? Con el COVID la gente dice, no es que le dio coronavirus, ¿sí? Pero resulta que el coronavirus no es el nombre del virus, ¿cierto? Y a mucha gente le cuesta trabajo entender eso, ¿sí? Porque te muestran fotos de medicamentos que existían contra contra los coronavirus, como en el 2006, cuando ocurrió el primer caso de SARS allá en la China. Claro, es que en la China ya había ocurrido el SARS, ¿cierto? Y el SARS era un tipo de coronavirus. Entonces, realmente, coronavirus no es el nombre del virus, coronavirus es el nombre de la familia de los virus, ¿sí? Lo que la gente no sabe y pues muchas veces dice, que todo eso es una conspiración porque se sabía que los coronavirus existían desde hace muchos años. Sí, es verdad, hace muchos años se sabían que existían los coronavirus, pero no se tenía mucho conocimiento de coronavirus que atacaran a humanos, casi siempre eran animales y plantas. Y uno de esos coronavirus que infectó a los humanos fue el causante del SARS, ¿cierto? Como el SARS no fue una enfermedad que salió de Asia, ¿sí? Logró salir de China hacia otros países de Asia, pero realmente no logró salir hacia todo el mundo, entonces la gente no le puso mucho cuidado al SARS, ¿cierto? Excepto los que la padecieron, ¿no? Que fueron los mismos chinos. Entonces ellos sí estaban un poquito más preparados por eso, porque es que ya habían tenido epidemias antes. Ya les había dado la gripe aviar, luego la gripe porcina, luego el N1H1, luego el SARS, ¿cierto? Entonces la gente les llama coronavirus, pero ese no es el nombre del virus, vuelvo y repito, el nombre del virus es SARS-CoV-2, ¿sí? El 2, porque es el segundo virus que causa una enfermedad como el SARS, ¿sí? Entonces, y ustedes pueden buscarlo por internet, SARS, SARS, y van a encontrar que significa síndrome de dificultad respiratoria aguda. Era causado por un virus, ¿cierto? Y hizo un brote epidémico en la China hace unos años. Entonces, por eso se le dio el nombre de SARS-CoV-2, ¿cierto? Ese es el nombre del virus, SARS-CoV-2, y coronavirus es el nombre de la familia de los virus. Entonces acá con la tuberculosis tenemos algo muy similar, o sea, no es que el bicho o la bacteria se llame micobacteria, ¿sí? Porque realmente micobacteria, si tú dices micobacteria, pues realmente estás nombrando a la familia entera de todas esas bacterias, ¿sí? Como le digo, son bacterias que tienen unas similitudes y unas características que las hace parecer o comportarse de forma parecida a las esporas de un hongo. Y como los hongos se les llama micóticos o micosis, ¿cierto? Entonces dijeron, llamémosles micobacterias porque son bacterias que se comportan como si fueran, ¿cierto? Una infección por hongos, ¿cierto? Entonces, micobacterias es la familia, ¿sí? Y cuando decimos Mycobacterium tuberculosis, pues ya estamos diciendo, ahora sí estamos hablando de la micobacteria que causa tuberculosis. Obviamente hay diferentes cepas, por ejemplo, hay una que afecta solo a las vacas, entonces ustedes van a ver que hay una tuberculosis bovina, ¿sí? Una tuberculosis bovina, ¿ya? Modo de transmisión, entonces, cuando vamos a hablar de la tuberculosis en humanos, porque la tuberculosis bovina se transmite por la leche,
si vamos a hablar de tuberculosis en humanos, pues vamos a ver que el modo de transmisión es vía aérea, ¿sí? La exposición cercana a un caso infeccioso de manera prolongada o repetida puede producir una infección de 15 a 20 personas durante un año. O sea, un solo paciente durante un año puede infectar a 15 o a 20 personas. Por eso siempre se hace un seguimiento de esas personas que han sido infectadas de tuberculosis, siempre se le hace un seguimiento, es con las personas que viven en su casa, porque son las personas finalmente con las que viven en su casa las que más exposición tienen a esas cepas bacterianas. El reservorio, dicen acá, son personas con tuberculosis sin tratamiento. De las personas con tuberculosis que no se toman juiciosamente su tratamiento en serio, son las que más contagian pacientes. Periodo de incubación se ha estimado que es de 2 a 10 semanas, mientras se va incubando la bacteria, y se estima que alrededor del 10% de los infectados desarrollará la enfermedad en alguna época de su vida. O sea, el bicho puede durar dentro de ti de forma muy silenciosa, de forma muy pasiva, muchos meses o muchos años. Periodo de transmisión dura mientras la persona expulsa los bacilos vivos, ¿sí? O sea, la bacteria está viva. No es como con los virus, porque bueno, siempre hemos dicho que realmente los virus no son seres vivos, las bacterias sí, entonces por eso decimos bacilos vivos. Factores de riesgo, presencia de casos no diagnosticados, no tratados. Condiciones de hacinamiento, aquí el por qué yo les decía que generalmente siempre son en las zonas más pobres, porque finalmente las personas más pobres y las familias más pobres son las que viven más apretadas, ¿cierto? Entonces una familia de un estrato cero o personas en estado de indigencia, entonces pequeñas chocitas que ni se les puede decir casas, entonces pequeñas invasiones a veces y ves ahí metidos 5, 6, 7 personas divinamente, con sus ancianos, con sus niños, hasta con el perro y con su gato ahí, ¿cierto? Entonces los ves a todos apretaditos. Entonces esas condiciones de estar apretados todos en un mismo espacio, pues eso se llama hacinamiento. ¿Sí? Entonces, por eso se dice que generalmente son los países más pobres, como los países africanos, y en las zonas más pobres de un país donde más hay casos de tuberculosis. Otros factores de riesgo para que usted la tuberculosis le desarrolle, le evolucione mucho más rápido, la desnutrición, está comprobado, inmunocompromiso de cualquier causa. Recuerden que la palabra etiología es causa, lo que lo causa. Entonces, inmunocompromiso de cualquier causa, y pues por eso aquí entran los pacientes con VIH, porque finalmente los pacientes con VIH en algún momento pueden tener inmunosupresión, ¿sí? Que pues en algún momento también tendremos que hablar de VIH. Bueno, vamos a dejar ahí un momento porque se nos va a cerrar la sesión. Dice que queda menos de un minuto. Entonces vamos a parar acá y volvemos ahorita.